La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. La Revolución China es uno de los episodios centrales del siglo XX, y no ya del siglo XX chino, que por supuesto es el episodio central del siglo XX en la República de China, sino del siglo XX en todo el mundo. Es uno de los eventos más importantes de la historia universal durante el siglo pasado. Fue, a fin de cuentas, la revolución que afectó a más seres humanos y también, por cierto, todo se ha dicho, la que acabó con la vida de más seres humanos. No existió ninguna revolución tan letal, al menos en términos de vidas humanas. Los cálculos aproximadamente siempre imperfectos y siempre incompletos, se estima que la revolución china se llevó por delante aproximadamente unos 50-60 millones de personas. Pero sin embargo, a pesar de datos tan fuertes, la revolución china no es muy conocida. Se conoce al autor, Mao Zedong, su principal protagonista, y poco más. Este desconocimiento se debe, por lo menos a mi juicio, a tres factores fundamentales. El primero es la lejanía. China nos pilla muy lejos, tanto a los españoles como a los hispanoamericanos. Está realmente, podría decirse no, está en el otro lado del mundo y tienen una lengua muy diferente, escriben con otro alfabeto y la cultura china nos pilla lejos. La segunda es el hermetismo del régimen. Lo que no se sabía entonces sigue sin saberse demasiado ahora. Es decir, los comunistas todavía siguen en el poder, ejerciéndolo de una manera muy distinta a como lo ejerció Mao Zedong, pero sigue gobernando el mismo partido a pesar de que ha pasado más de medio siglo. Y la tercera y última es lo extraordinariamente letal que fue, como os decía hace un momento. Ya se sabe del doble rasero a la hora de medir dictaduras, y esta, la verdad, es que sale muy mal parada, extraordinariamente mal parada si lo comparamos con dictaduras en otras partes del mundo. Pero aunque se conozca poco, es una historia que se deja contar, y sobre todo una historia que explica bien, bastante bien, el presente de la China actual, que es el país más poblado del mundo, con diferencia sobre el segundo, y la segunda economía por importancia tras la de Estados Unidos. Normalmente suele creerse que la China pues era un país pacífico hasta el año 1950. Digo normalmente porque mucha gente lo piensa, que de pronto en aquel momento después de la Guerra Mundial, en la que China participó, por cierto, activamente, de una manera además muy sangrienta porque fue invadida por los japoneses, pues aparte de que se encontraba antes de la Guerra Mundial en una guerra civil, pues después de la Segunda Guerra Mundial se produce una revolución y en 1950 toman los comunistas el poder. Así a grandes rasgos es lo que, digamos, el común de los mortales tiende a entender, por lo menos a este lado de Eurasia, el común de los mortales tiende a entender por la Revolución China, aislándola de todo lo que fue la primera mitad del siglo, que explica la razón por la cual Mao Zedong terminó haciéndose con el poder, y lo explica bastante bien. China tuvo una primera mitad del siglo XX muy convulsa. Esto es, si nos vamos al cronicón, ¿no? a la gran crónica de la historia china, la cronología, pues veremos que está llena, desde casi el principio del siglo, desde casi prácticamente la primera década, está llena de revueltas, de grandes movidas, de manifestaciones, de golpes de Estado. Es decir, no era un país, a pesar de que lo había sido durante milenios, podría decirse, un país bastante estable, la primera mitad del siglo XX no lo fue, como por otro lado no lo fueron muchos países en otras partes del mundo. Es decir, la primera mitad del siglo XX fue convulsa en Europa, fue convulsa en Asia, fue convulsa también en África, se dieron 2 guerras mundiales, fue convulsa en general en prácticamente todo el mundo, con algunas contadas excepciones. Bien, en 1911, es decir, recién estrenado el siglo, hace poco más de 100 años, cayó la dinastía Qing, que venía gobernando desde
siglo XVII, aproximadamente, sí, desde el siglo XVII, 1650 más o menos. Es decir, habían conseguido gobernar durante varios siglos de una manera más o menos arreglada, más o menos pacífica y sin grandes problemas. A partir de ahí, de 1911, se abrieron unos años muy movidos. Se llegó incluso a restablecer el imperio. Un tal Yuan Shikai lo restableció durante unos meses entre 1915 y 1916. Luego el poder se fragmentó en barones regionales, es decir, el imperio de Yuan Shikai no tuvo mucha continuidad en el tiempo, y es donde aparece por primera vez la figura de Chiang Kai-shek, de la que la iremos viendo un poquitín más adelante, ¿no? Y el Partido Nacionalista Chino, que en chino se dice Kuomintang, más literalmente. Kuomintang es Partido Nacionalista Chino. Lo que hace Chiang Kai-shek, y este partido en concreto, es reunificar el poder, es decir, acabar con todos esos movimientos centrífugos, o esas tendencias centrífugas que se habían dado tras el cuartelazo o el golpe de Yuan Shikai, y llevó la capital a Nankín. Nankín no está muy lejos de Pekín, vamos, muy lejos en términos chinos, quiero decir. Si lo miramos en términos europeos, por supuesto, está lejísimos, está más en la dirección a Shanghái, hacia la costa. Pekín es una ciudad interior, para los que no conozcáis mucho la geografía china, interior y extraordinariamente fría. Los inviernos en Pekín son tremendos, está más al norte que Shanghái, está en una zona ya al borde, entre casi prácticamente metida en la estepa. De ahí que tengan esos inviernos tan duros. Bien, en 1927 estalló una guerra civil, un conflicto bélico interno entre el Kuomintang, este partido nacionalista chino, y el Partido Comunista, que acababa de ser fundado. Que por las cosas de la duración de las guerras civiles, especialmente en países tan grandes como la China, pues se terminó juntando con la guerra chino-japonesa, que fue del año 1937, cuando los japoneses invaden China. Antes ya habían invadido Manchuria y habían colocado allá un emperador títere, pues esto se prolongó hasta el año 1945. Es decir, la Segunda Guerra Mundial reunifica a los chinos y los reunifica de aquella manera, pero los pone a luchar contra el enemigo común japonés. La guerra civil, por supuesto, se reanudó después, en 1945, tan pronto como los japoneses fueron derrotados, y así hasta 1950. Es decir, si echamos la vista atrás, lo que nos encontramos es que los chinos habían tenido un cuarto de siglo de guerra más o menos permanente. Es decir, el país estaba dado la vuelta completamente. No tenían los chinos, muchos chinos no tenían más memoria que la de un conflicto. El hecho de que la Revolución China surgiese de una guerra previa muy larga, hemos visto de una guerra de casi 25 años, marcaría alguno de los caracteres propios del comunismo en este país. Es decir, que lo harían diferente al comunismo en Rusia o al comunismo en Europa del Este o al comunismo en Latinoamérica. Como, no lo sé, por ejemplo, su popularidad al principio. Creo que ese es uno de los factores típicamente chinos. Los comunistas, a pesar de lo que suele decir la historiografía, o lo que solía decir la historiografía oficial soviética, los bolcheviques no eran demasiado populares. De hecho, eran minoritarios en la Duma y aprovecharon una circunstancia muy peculiar para hacerse con el poder en el 17. En China no era así. En China el Ejército Popular de Liberación, que es como se llamaba el Ejército Rojo ahí en China, el ejército de Mao Zedong, tomó Pekín, la capital, en enero de 1949. Y la tomó sin demasiados esfuerzos. Es decir, la ciudad se les entregó. Y además, por donde iban avanzando, el pueblo les recibía con grandes palabras. Mao, de hecho, no se esperaba, ni de lejos, una victoria tan rápida, haberse hecho con Pekín a esa velocidad. Y Stalin, que era su gran protector, tampoco. Le había incluso propuesto pactar y partir el país en dos, como era una cosa bastante normal en 1949, partir los países en dos. Corea había sido partido, todavía no había empezado la guerra de Corea, empezaría el año siguiente, y habían partido también Vietnam. Era un poco el signo de los tiempos. Si hay dos bandos irreconciliables entre comunistas y partidarios del bloque occidental, pues lo suyo es que se quede cada uno con la mitad del país. De hecho, Joseph Stalin no entendía muy bien por qué era Mao Zedong tan obcecado en querer tener toda China,
siendo China tan grande. Bueno, pues si tiene país de sobras. Los coreanos, a fin de cuentas, pueden quejarse de que su país es pequeño, pero los chinos no es el caso. Y no lo entendía muy bien porque tenía Mao Zedong esa obsesión con o dominar toda China o perecer en el intento. Chiang Kai-shek, además, que era os lo he comentado antes, el presidente, el líder del Kuomintang, del Partido Nacionalista, había cometido muchos errores a lo largo de la guerra, en las distintas fases de la guerra entre comunistas y nacionalistas. Y sus comandantes, todavía más. Además, eran menos, especialmente al final de la guerra, y estaban peor armados que el Partido Comunista Chino. Los soviéticos se esmeraron mucho en dar un apoyo principal a los comunistas chinos, sabiendo lo que se despachaba en aquella guerra. China en el año 1940, bueno, y en el año 1900 ya era el país más poblado del mundo con diferencia. Entonces era un poco menos que controlar, pues no lo sé qué porcentaje, pero quizá el 20, el 25, el 30% de la humanidad, someterlo a un régimen hermano, o en este caso, los planes de Stalin obviamente era someterlos a un régimen satélite. Bien, tras la caída de Pekín, Chiang Kai-shek, en lugar de seguir luchando o emboscarse dentro del país o montar una guerrilla, lo que hizo fue huir a Taiwán, tomar el dinero y correr. Es la isla de Taiwán, que había formado parte del Imperio Chino históricamente, que está en el sur del país, ya dentro del océano, en el mar de la China, pues huir allí y fundar una nueva república, lo que hoy se conoce como República de China o simplemente Taiwán, como lo conocemos, lo conocemos todos. Si veis que en un producto pone fabricado en la República de China, Republic of China, significa hecho en Taiwán. Lo digo para que no está hecho en la República Popular, que es el nombre que le dio Mao Zedong al país que al país que estaba a punto de fundar en 1949. Bien, el ejército del Kuomintang, el ejército de Chiang Kai-shek, no era demasiado querido. No era muy apreciado por sus compatriotas, al menos ya a esas alturas, para 1950. Sus mandos eran corruptos y bastante ineficaces. La inflación, por cierto, se había disparado y el pillaje era moneda común en las zonas que controlaban los nacionalistas. En un estado de guerra tan largo, por otro lado, pues florecían los mandarines locales que hacían de su capa un sayo. Hacían un poco lo que querían y se produjeron incluso expropiaciones, abusos de poder de todo tipo, y eso la población lo percibía y lo descontaba. Decía, bueno, estos son malos, los comunistas está por ver cómo nos van a tratar, ¿no? Los comunistas, a su vez, eran percibidos como un soplo regenerador, un soplo de aire fresco, algo así como, no sé, trigo limpio. Ojo, esto no significa que lo fuesen, pero era como los percibían muchos chinos en la segunda mitad de los años 40. Por ejemplo, esto es un caso real, ¿no? Cuando tomaban una zona, lo primero que hacían era repartir la tierra entre los jornaleros. China estaba llena de jornaleros, es decir, de campesinos sin tierra, y ajusticiaban a los caudillos locales que habían machacado impuestos, habían hecho trabajar a los jornaleros, que les habían mantenido con dietas de hambre, por lo que eran bastante odiados estos caudillos. Mao, por el contrario, era un guerrillero. Era un tipo de acción que vivía a salto de mata, ¿no? Vivía metido. Más la propaganda lo consagraba, la larga marcha, un tipo que vendía muy bien en la publicidad. Un aspecto saludable, el arquetipo del chino medio, que tenía un chino del interior, que tenía aspecto de hombre del pueblo, puro, que no iba a corromperse fácilmente. A fin de cuentas, él había nacido en una familia de campesinos ricos, cierto es, pero en una familia de campesinos de la China interior, de la provincia de Hunan. Y tenía, esto no lo veían los chinos de la época, obviamente, tenía un plan de transformación completo. Traía un plan de transformación completo de la sociedad china. Esto, claro, fácil es decirlo, pero difícil es hacerlo. Difícil es transformar una sociedad que tiene a sus espaldas 4.000 años de historia, como es el caso de China. Pero Mao quería hacerlo en el curso de su propia vida. Es decir, teniendo en cuenta que en 1950, cuando se hace con el poder, cuando funda su República Popular, tiene ya 57 años, pues no le queda demasiado tiempo. En el mejor de los casos, vivir 30 años más ya sería ponerse prácticamente en los 90 y bien, pues los últimos años además tampoco podría aprovecharlos demasiado porque las fuerzas no le acompañarían, así que tenía que acelerar las reformas todo lo que pudiese. En ese aspecto la figura de Mao Zedong se asemeja a la de Adolf Hitler.
Es decir, a Hitler le pasó algo similar porque llega al poder más joven, eso sí, no a los 57, sino antes, pero su obsesión de convertir o cimentar el Reich de los 1000 años en el curso de su vida, para que cuando llegase el siguiente, su sucesor, ya no pudiese echar marcha atrás. Esto en algunos tiranos, en la historia del mundo, se ha visto, se ha verificado. Estos tipos lo que tenían era prisa. Bien, Mao Zedong tenía muchísima. Aparte de eso, convergían en algún punto más. Tenían los dos unos gustos artísticos similares o una tendencia artística similar. Alguno incluso podía llamarlo desvaríos directamente. Es decir, que terminaron al fin, en ambos casos, pues en un culto a la personalidad que podríamos calificar de nauseabundo. En los dos casos, tanto en el de Hitler como en el de Mao Zedong. Contaban con eso sí, con alguna ventaja con respecto a Adolf Hitler. La guerra ya la había hecho. Hitler no. Hitler llega al poder en 1933 y tiene toda la guerra por hacer. Tiene que conquistar todavía ese espacio vital que les había prometido a los alemanes. Mao Zedong, por su parte, ya tenía la Gran China conquistada y tenía a Japón derrotado y ocupado por los Estados Unidos. Y varios estados satélite a su alrededor. Puede ser Mongolia, por ejemplo, o la propia Corea del Norte, o Vietnam del Norte, o Laos, las repúblicas de Indochina, que se habían alineado en torno al bloque soviético, el mismo en el que estaba China, pero que no durarían mucho en ese bloque. Es decir, la obediencia al final terminaría siendo, o así lo veíamos, Zedong terminaría siendo más a Pekín que a Moscú. Eso no quitó para que, según llegase, es decir, de que tenía tanto a favor y de que no le hacía falta desatar ningún tipo de terror porque tenía más o menos a la población entregada, pues lo primero que hizo fue hacer eso mismo, es desatar una ola de terror tan pronto como llegó al poder, manteniéndose fiel a la máxima de las revoluciones comunistas, que es que la revolución solo con sangre entra. Los primeros laogai, que es el nombre que adquirieron los campos de concentración, los gulag soviéticos en China, se crearon nada más llegar los comunistas al poder, nada más llegar hacerse Mao Zedong con Pekín y fundar la República Popular. También se puso en marcha la colectivización del campo en comunas, que es como se dio en llamar allí a las granjas colectivas, a los coljoses. Se dividió además a la población en dos categorías. Los comunistas siempre han necesitado dividir a la población en categorías, entre otras cosas o básicamente para enfrentar a una categoría contra la otra. Por un lado estaban los negros, ellos los llamaban así, que eran propietarios, generalmente gente contraria al régimen, y por otro lado los rojos, que eran gente afecta al régimen. Todos los que el régimen decidiese que eran rojos, pues eran los que estaban de su lado, y los que estaban en contra, pues se les llamó como negros, y a partir de ahí pues se desató la propaganda contra los negros, un poco parecido a lo que Stalin había hecho en los años 30 en Ucrania con los kulaks, que era cualquiera que era la campaña de desculaquización, ¿no? Cualquiera que era tachado de kulak automáticamente pasaba a constituirse en un enemigo de la patria soviética. Se empezó en ese mismo momento, hasta el año siguiente, en 1951, la famosa campaña de los antis. Fueron dos campañas seguidas, una en el 51, como ya he dicho, y la otra en el 52. Al principio fue la campaña de los tres antis. Y diréis, bueno, ¿eso de los antis qué es? ¿En qué consiste? Pues anti algo, obviamente. Las tres primeros eran anticorrupción, antidespilfarro y antiburocracia. Como veis, ¿quién está a favor de la corrupción? ¿Quién está a favor del despilfarro? ¿Y quién está a favor de la burocracia? Lo normal en una persona que esté en sus cabales pues es ponerse o ser anti eso. Entonces, estas campañas eran bastante populares. Ahora, escondían evidentemente el veneno a cualquiera que le acusasen de corrupto, de despilfarrador o de burócrata, pues se las tenía que ver con la policía política y muy probablemente terminase con sus huesos en un laogai. Después de esa vino otra que era la de los 5 antis, que ahí la verdad es que afinaron muchísimo más, metieron más elementos. Los 5 antis eran antisobornos, antirrobo de las propiedades del Estado, antievasión fiscal, antifraude y antirrobo de información económica del Estado.
Evidentemente, cualquier persona también en sus cabales pues está en contra de los sobornos y de todas estas cosas, y eran básicamente grandes campañas que mezclaban propaganda y persecución. Por un lado, pintar al nuevo régimen como, bueno, la reunión casi perfecta de todas las buenas cualidades, y por otro lado, señalar a los disidentes, a los que no se quejaban o protestaban o directamente no estaban de acuerdo con Mao Zedong y con su gobierno. Se montó, de hecho, una oficina de propaganda en Pekín, por supuesto, con 15.000 empleados para vender estas dos campañas seguidas entre el 51 y el 52. Y se puso a trabajar a 20.000 informantes para esta oficina de propaganda. Es decir, gente que estaba por todo el país, China es inmensa, como os podéis imaginar, por todo el país informando. Cualquiera, por supuesto, podía ser acusado de caer en uno de los antis. La denuncia, a fin de cuentas, como en todos estos regímenes, era anónima. ¿No? Es que este fulanito es un burócrata. Entonces, o fulanito está por los sobornos o hace sobornos. No hacía falta, si la denuncia venía de gente con vara alta, no hacía falta demostrar mucho más. Automáticamente estabas perdido. Es decir, en estas campañas de terror nadie está libre de una visita, de una inspección por parte de un policía político, por parte de uno de estos informantes, ¿no? Y si te señalaban estabas francamente jodido. Es decir, ya sí que las posibilidades de defenderte, si no estabas muy, muy protegido por alguien de muy arriba, significaba esencialmente que o te mandaban al campo de concentración o directamente te ejecutaban. De hecho, durante estas dos campañas miles de personas murieron ejecutadas y otros tantos pues, fueron enviados directos al laogai. La campaña de los 3 o los 5 antis, estas dos campañas seguidas, fueron el preludio del primer descalabro económico, que fue la colectivización agraria. Es decir, que no funcionó, como no ha funcionado en ningún sitio donde se ha aplicado, sin importar momento, ni lugar, ni cultura. Daba igual que colectivizases la tierra en Ucrania o que la colectivizases en el delta del Yangtze. No importaba. Siempre fracasa la colectivización agraria por motivos económicos, bueno, pues la tragedia de los comunes, que no vienen lo que sea, que no vienen al caso ahora. La cuestión es que los revolucionarios más sensatos, como Liu Shaoqi, por ejemplo, o Deng Xiaoping, pidieron moderarla. Dijeron, quizá todavía no estamos preparados, hemos ido demasiado rápido, ya os he dicho que Mao Zedong tenía mucha prisa y quizá ha llegado el momento de ensayar algo parecido a la NEP la nueva política económica que había tenido Lenin en sus primeros años, forzado, por cierto, porque la había tenido. Bien, estos no eran unos cualquiera. Cuando digo Liu Shaoqi, cuando digo Deng Xiaoping, ambos eran miembros del Comité Permanente del Politburó, y este comité lo formaban 4 personas, que eran Shaoqi, Xiaoping, el propio Mao Zedong y un tipo que se llamaba Peng Dehuai. De los 4 que había en el Comité Permanente del Politburó, 2 estaban por moderar esa política y por hacerlo, sabiendo que le iban a meter a China un tratamiento de choque, pues hacerlo con cierta moderación o con algo de filosofía. Pero a fin de cuentas, aunque fuesen 4, pasa que en las dictaduras termina mandando solo uno, manda un dictador. En este caso, el líder indiscutible era Mao Zedong, que era, a fin de cuentas, el que ponía su imagen y sus aforismos. Mao Zedong se hizo muy famoso por sus aforismos, que todavía hoy se siguen viendo. Podéis visitar por internet páginas de Mao, dichos, proverbios de Mao. El libro rojo, de hecho, que se publicaría años después, es esencialmente una colección de aforismos. Por lo tanto, Mao, valiéndose de su ventaja de imagen, su ventaja propagandística, de ser el símbolo mismo del nuevo régimen, llegó a imponerse. Dijo que no, que eso no se iba a moderar y que había que profundizar. De hecho, se hizo una canción entonces que se popularizó mucho, que decía literalmente: el comunismo es el cielo, la granja colectiva es la escalera, si construimos esa escalera podremos subir a las alturas. Esto se enseñaba a los escolares con musiquita para que la cantasen. Las cosas obviamente fueron a peor. En 1953 se aprobó el primer plan quinquenal, que los planes quinquenales importados y copiados de la Unión Soviética. Oficialmente todo era perfecto, los crecimientos por supuesto eran exponenciales, pero la realidad es que el campo no producía.
No ya lo planificado. No producía lo suficiente como para que todos los chinos pudiesen comer. No olvidéis que el país venía, no voy a decir devastado, pero sí muy perjudicado de 25 años de guerra. Por lo tanto, no es que los chinos estuviesen gordos y lustrosos, sino que venían ya machacados por muchos años de conflicto bélico. Las comunas, por ejemplo, pidieron que se rebajasen sus objetivos de producción. Los artesanos integrados a la fuerza en las comunas, es decir, puestos ahí obligatoriamente, un artesano, dice, ¿usted qué es carpintero? Pues vaya a trabajar a la comuna porque lo digo yo. Pues empezaron a abandonar, muy desincentivados, lógicamente, sus trabajos. Es decir, en una palabra, que la cosa simplemente no marchaba. Esto, obviamente, dio alas a los moderados, a los Shaokis y a los Deng Xiaopings, que dijeron, ¿ves, Mao, cómo teníamos razón? Como efectivamente todavía no estábamos preparados para un arreón, un golpe de estas características. Fue en ese momento cuando Mao lanzó la campaña, una campaña que se llamaba literalmente Que florezcan 100 flores, o también conocida simplemente como campaña de las flores. Decía que la retórica del régimen, que aquello era un país libre y que se podía criticar todo lo que hiciese falta y que deberían florecer 100 flores. Muchos se creyeron aquello de que estaba permitida la autocrítica al sistema y empezaron a arreciar las críticas desde dentro. En la Universidad de Pekín, por ejemplo, pues llegó a aparecer un cartel en el que decía literalmente la dictadura del proletariado es la dictadura de unos pocos. Pocas veces se me ha ocurrido mejor descripción de la dictadura del proletariado que esta que hicieron los estudiantes chinos en Pekín durante la campaña de las 100 flores. La verdad es que esta campaña fue una jugada maestra de Mao Zedong, porque los disidentes se descubrieron ellos solos. No hizo falta ir a buscarles ni a investigarles. Se descubrieron a sí mismos. Es decir, pocas veces ha costado tan poco en un régimen comunista descubrir o que se revelase quién estaba en contra del régimen. Muchos que habían criticado al régimen en alto, es decir, habían escrito artículos, se habían manifestado públicamente criticando errores. Ninguno criticó, por supuesto, a Mao Zedong, ni a los líderes, pero sí se criticaban errores en la implementación del plan quinquenal, etc. Pues muchos que lo habían criticado en alto pronto se vieron, limpiando retretes en algún campo perdido, o en granjas porcinas dando de comer a los cerdos, o directamente en el Laogai. De hecho, durante estos años hubo 500.000 de suicidios. Iba la policía política por los que habían criticado previamente creyéndoselo de las 100 flores, y antes de enfrentar una muerte segura, ya fuese en el Laogai o mediante la ejecución en un paredón, pues preferían suicidarse. Esta de la campaña de las 100 flores al final fue conocida como la purga de las 100 flores. Es decir, como vemos, había seguido todo, en muy poco tiempo, en menos de 10 años, había seguido el curso normal de cualquier revolución comunista. Primero tenemos el terror, luego la purga, como la URSS, pero mucho más rápido. Es decir, terror, planificación, purga. Pero todo a una velocidad de vértigo. Lo mismo que a los rusos o los soviéticos les había costado 20 años hacer, o más de 20 años hacer, ellos lo habían hecho en 8. Es decir, en China, de hecho, se queman, todas las fases revolucionarias se queman muy rápido, porque Mao, ya he dicho, era un impaciente, estaba muy impaciente. De modo que en lugar de dar marcha atrás, que era lo lógico, pues dio un paso hacia adelante. Llegado a este punto, dijo, bueno, aquí realmente esto no funciona, pues él dio un paso hacia adelante, que es, por cierto, el nombre con el que llamó al segundo plan quinquenal, lo llamó el Gran Salto Adelante, que comenzó en 1958, es decir, 8 años después de la llegada al poder, con gran trompetería propagandística, como os podéis imaginar. Mao decía que Stalin, que es la base teórica del Gran Salto Adelante, decía que Stalin había muerto en el 53, pues que Stalin había caminado con una sola pierna. Es decir, que en la Rusia soviética lo que se había hecho era desarrollar por un lado las áreas industriales y desarrollar por otro las zonas agrarias. Todo, por supuesto, planificado previamente, pero desarrollados de manera aislada. Y eso significaba que había problemas de ponerlas en comunicación entre sí. Claro, Mao Zedong, que era más listo que nadie, había encontrado el modo de tenerlo todo junto, de tener el sistema, digamos, integrado. Sí, y así tener las dos piernas.
lo que no habían podido tener los soviéticos, pues él, que había estudiado el modelo soviético y veía por dónde había fallado, pues podía perfeccionarlo. De tal manera que, bueno, embarcó al país mayor del mundo, el más poblado del mundo, lo embarcó en un auténtico experimento de laboratorio. Había, por ejemplo, que producir acero en las granjas. Sí, convirtió las granjas chinas en pequeños altos hornos. Es decir, mucho, tanto como para superar al Reino Unido. Estaba realmente obsesionado con que China tenía por encima de todo, tenía que, al Reino Unido en concreto, no a los Estados Unidos, tenía que producir más acero que el Reino Unido. Es decir, de tal manera que encargó que a las granjas se llevasen hornillos pequeños en los que, bueno, fundir acero, en una palabra, para fundir hierro en este caso, enriquecido con carbono para que saliese acero. Y esto, bueno, redirigirse hacia la industria o Dios sabe dónde. La cuestión es que la producción de acero aumentase. A la vez que los campesinos, por supuesto, pues se dedicaban a criar sus cerdos, sus gallinas, cultivar la tierra, etc. Es decir, una palabra, optimizarlo todo. Caray, ¿por qué no lo habían hecho en Rusia? Si era tan fácil, a fin de cuentas es tan fácil como decirle al campesino que durante la mañana recoja las cebollas y por las tardes se meta a trabajador siderúrgico pues eso, al lado de la huerta. Hay fotografías en internet, podéis buscar Gran Salto Adelante, hornos rurales, y veréis estas imágenes. No muchas, la verdad, porque de la Revolución China hay muy poco aparato fotográfico, en general poca ilustración, a diferencia de otras revoluciones, pero podréis ver el campo chino, unos hornitos pequeños, ¿no? donde deberían haber producido acero. Los campesinos, incluso, para conseguir materia prima, los campesinos se les obligó a entregar todos los efectos metálicos que tuviesen para poderlos fundir. Estoy hablando pues, de sartenes, de sillas, cualquier cosa, el palo de la mesa, el palo de la cama, el somier, todo lo que tuviesen de hierro, tenían que entregarlo. No voluntariamente, obligatoriamente. El resultado, pues claro, entre que los hornos no alcanzaban la temperatura adecuada, que la mezcla no era buena, que los operadores no eran expertos siderúrgicos ni muchísimo menos, que le estaban dando materia prima de no muy buena calidad, pues era un acero pésimo. Era una cosa que tiene nombre en español, se llama arrabio, que se quiebra con facilidad y no sirve absolutamente para nada. Bueno, como ejercicio metalúrgico quizá sirva, pero para nada más. No sirve ni para construir un puente, ni para nada. Ni una casa, por supuesto, pues se caería, ¿no? Así que, viendo que la cosa no terminaba de funcionar, pues siguió con sus ensoñaciones y con sus delirios. Por ejemplo, esta es la época en la que le da al gran timonel, que es como se hacía llamar, el gran timonel del país, le da con los gorriones. Esto es un caso curiosísimo. Montó una campaña para exterminar a los gorriones, porque decía que se comían las cosechas. Que claro, que estaba bajando la producción agraria, estaban los malditos gorriones en los campos chinos comiéndose las cosechas. Los campesinos sembraban el grano, llegaban los gorriones del cielo y se lo comían. Pero claro, lo cierto, esto demuestra que a pesar de ser hijo de campesinos, claro, era hijo de campesinos ricos y nunca había tenido que trabajar la tierra con sus propias manos. Entonces no sabía que lo que se comían los gorriones no era tanto el grano como los insectos que arruinaban las cosechas. Claro, nadie podía decírselo así de claro porque la sabiduría de Mao Zedong, ya para entonces, ya para el año 1959, era directamente incuestionable. Al final pasa que la realidad siempre se impone. Y al año siguiente los campos estaban abandonados o ni siquiera se habían sembrado. Es decir, o se habían arruinado las cosechas o directamente no había habido tiempo. La organización había sido horrorosa. El país automáticamente pasó a tener hambre y se produjo entre 1959 y 1960 una hambruna de dimensiones épicas. Se calcula que murieron en torno a 40 millones de personas en China durante esos 2 años que duró la parte central del Gran Salto Adelante. Se dieron incluso casos de canibalismo, se comía en el campo en China se comían cualquier cosa, se comían los gusanos, las cortezas de los árboles, no se enterraba a los muertos muchas veces por falta de gente para hacerlo, o se hacía tarde, lo cual desencadenó enfermedades. Era literalmente el infierno de Dante sobre la tierra. Sí, tened en cuenta que en 1960, para cuando estoy hablando, la revolución llevaba solo 10 años. Solo 10 años. Y habían llegado a este punto, digamos casi a un punto terminal.
En 1960, cuando ya se verificó finalmente que el gran salto adelante había sido un fracaso estrepitoso, un fracaso muy costoso en vidas humanas, pues la revolución, que solo llevaba 10 años, solo tenía 10 años de vida, ya había quemado todas sus etapas. Habían colectivizado la tierra, con poca fortuna, pero la habían colectivizado. Habían nacionalizado la industria y el comercio, se habían librado o habían eliminado la disidencia, habían creado un sistema cerrado, perfecto, de control social y vigilancia, mediante una policía política terrorífica a la que nadie se quería enfrentar, y se habían estrenado con la primera hambruna. Podemos decir que lo de la Revolución China fue algo parecido al comunismo express. Nunca más. Bueno, quizás luego le superarían una década después los camboyanos, en otra experiencia que algún día a ver si me traigo a la contrahistoria. Esto que debería haberles hecho felices como comunistas, pues no les hizo como gobernantes, porque temieron que la tortilla diese la vuelta. Y en la cúpula ya para el año 1960-61 pues cundía la preocupación. Sabían que Mao era necesario para la imagen, a fin de cuentas era la imagen del régimen, la imagen del sistema, pero no podían dejarle meter mano en la economía. Los revolucionarios en solo 10 años habían dilapidado o estaban dilapidando toda la popularidad con la que se habían estrenado en el gobierno. Fue entonces Mao Zedong relevado de la presidencia de la República, aunque se quedó como jefe del partido. Eso sí, el carácter simbólico que tenía Mao Zedong era muy grande y por supuesto estaba en el Comité Central del Politburo. Fue relevado y le sucedió en la presidencia de la República Popular China, le sucedió Liu Shaoqi, ese crítico que hemos visto, voy a decir disidente, no porque Shaoqi jamás fue un disidente, pero ese crítico al que habíamos visto antes. Lo primero que hizo Shaoqi fue frenar en seco el delirio del gran salto adelante. La idea que tenían era dejar a Mao el frente cultural, que él tenía cierta inclinación hacia los temas culturales y artísticos. Estaba de hecho casado, su última mujer era una actriz no muy buena, pero una actriz. Y bueno, esta mujer, Yang Qing se llamaba, pues tenía algunos planes en la cabeza que, por cierto, terminaría desarrollando un poquitín más adelante. Y aquí, desde el frente cultural, al que le habían condenado después del fracaso del gran salto adelante, es donde liaría la siguiente, donde la volvería a liar. Primero antes de nada, encargó el célebre Libro Rojo, del que os hablaba hace un momento, que esencialmente es un conjunto de aforismos y discursos del gran líder. No es una obra, digamos, bien estructurada, de teoría política ni nada por el estilo. La idea que tenía Mao, que por lo demás sí que era un tipo que había leído, es decir, no era ni muchísimo menos un analfabeto, la idea que tenía era crear un texto básico que todos los chinos pudiesen entender y repetir casi de manera religiosa, como si fuesen mantras tibetanos, ¿no? Repetir. De hecho, se veían escenas parecidas, ¿no? Los soldados chinos subiendo y bajando la cabeza mientras leían los aforismos del presidente Mao como si fuesen versículos, repitiéndolos una y otra vez, o suras del Corán. Y la idea era esa, y meterlos... realmente que el único libro que terminase leyendo un chino medio en toda su vida fuese el Libro Rojo. Se encargó, ya sabéis, la división en colores de la que os hablaba antes, negros, rojos, pues se encargó de llamarlo Libro Rojo. De hecho, este Libro Rojo tuvo un éxito espectacular. No solo en China, también en el extranjero. Ha sido, después de la Biblia cristiana, ha sido el libro más editado, más impreso de toda la historia. Se calcula que aproximadamente unos 900 millones de ejemplares se han llegado a imprimir en los últimos 50 años, lo cual no está mal. 900 millones, una edición de 900 millones de ejemplares, un libro con 900 millones de ejemplares editados, ya es bastante. Vale, cierto que en China vive mucha gente, pero aún con eso está, por supuesto, editado en todos los idiomas. Podéis encontrar versiones del Libro Rojo de Mao en español. Vamos, que no hace falta ni que vayáis a la librería. Podéis encontrarlas en internet, en PDF, para bajaroslas al Kindle y tal. Pero bueno, ni siquiera lo hizo él, Solo hizo Lin Piao, que era el ministro de Defensa. Él se limitó pues a ir dándole los aforismos para que Lin Piao lo fuese recopilando y compusiese el libro final. Entre otras cosas porque la idea que tenía Mao Zedong era que fuera el Ejército de Liberación Popular, el ejército chino, el primero en estar debidamente fanatizado con eso. Por eso os decía, la imagen del soldado leyendo en el ejército, por supuesto, era un libro de obligada, no ya lectura, de obligada memorización.
A partir de ahí, poco a poco, se fue reactivando. Tras el fracaso del Gran Salto Adelante, que ya había pasado un poco, se había olvidado un poco, y reactivando dentro de los círculos de poder de Pekín. En 1966, es decir, 5 años después de que le apartasen de la presidencia del país, llamó a la revolución cultural. Lo hizo en un discurso. La idea que tenía era acabar lo que él llamó... Mao tenía, como muchos líderes, especialmente el tercer mundo, tenía una facilidad para crear eslóganes. Facilidad pasmosa. Esto se vería luego, por ejemplo, en algunos líderes de Extremo Oriente, algunos líderes africanos, ¿no? Es decir, bajar al eslogan para que se memorizase rápidamente y se extendiese con mucha rapidez. Pues aquí creó la campaña de los 4 viejos. Vamos, campaña, no fue una campaña como la de los Antis, pero la idea era combatir primero y acabar después con lo que él llamó los 4 viejos, que eran los viejos, las viejas ideas, la vieja cultura, las viejas costumbres y los viejos hábitos. Evidentemente se refería a todo lo que había habido. Tenía 2 lecturas esta campaña. Una era acabar con lo que había habido antes de la revolución, es decir, antes de 1950, pero claro, con eso ya habían acabado. Luego tenía una lectura inmediata, acabar con los que estaban gobernando en ese momento, es decir, el Xiaoqi, Xiaoping y todos esos críticos que habían conseguido hacerse en un descuido con el poder en 1961. Este de la revolución cultural fue un fenómeno realmente curioso, mucho más de lo que pensamos. Mao llamó a atacar al mismo orden comunista que él había creado. Yo digo que es un fenómeno muy curioso. Pero él, curiosamente, y a pesar de eso, de pedirle al país que atacase a su propio sistema, él iba a permanecer sacrosanto. Es decir, que estaba todo más o menos calculado. Dejó que las turbas estudiantiles, estudiantes, no penséis en estudiantes de 25 años, estudiantes desde los 12 años, de 25 también había, pero especialmente jóvenes, pues que estas turbas estudiantiles tomasen la calle. Fueron los famosos guardias rojos, de los que habréis oído hablar en alguna ocasión. Y se volvió a dividir al país entre negros y rojos. Esa distinción que ya se había abandonado de los primeros años, pues volvió a resucitarse. Es decir, de pronto que volvieron a aparecer negros por todas partes, es decir, anticomunistas, a pesar de que habían sido ya debidamente purgados. Bueno, pues la idea era que a pesar, no los habíamos visto y todavía estaban ahí, y menos mal que estamos para denunciarlos. En Occidente esto de la revolución cultural nunca fue bien entendido. Se pensó que aquello, o se presentó, por decirlo así claramente, como una especie de revuelta de intelectuales. Fijaos si está avanzada China, que hasta los intelectuales salen a manifestarse. Pero lo cierto no fue eso. Lo cierto es que fue una revolución de analfabetos con consignas muy claras y venidas desde arriba y con vía libre para emplear la violencia. Eso fue en esencia la revolución cultural. Es decir, fue de hecho la mayor caza de brujas de la historia. Y además, durante la Revolución Cultural, a mediados de los años 60, se produjeron algunos de los momentos más delirantes de toda la historia del comunismo. No ya en China, sino allá donde el comunismo echó raíces y gobernó. Es decir, llegaron incluso los sofás, algo tan inocente como un sofá, llegaron a ser perseguidos y quemados porque se los consideraba un capricho burgués, un lujo burgués. Los guardias rojos entraban en las casas por toda China, y si veían que el dueño tenía un sofá, qué sé yo, heredado, pues le arreaban una paliza, o incluso podían llegar a matarle en función de lo que le acusasen, o le mandaban a un campo y le sacaban el sofá a la calle y hacían hogueras con este tipo de muebles que ellos consideraban extranjerizantes. La Revolución Cultural tiene un componente nacionalista muy grande. Es decir, llegaron incluso a plantearse y a debatir públicamente cambiar el color de los semáforos. Pero bueno, ¿cómo puede ser que el color rojo, que es el color nuestro, signifique que no se puede pasar? ¿Por qué no lo invertimos? ¿Por qué no podemos el color verde para pasar, el color verde para que se detenga la gente y el color rojo para que la gente pase? Por suerte no salió, digo por suerte para ellos, porque hubiera habido un montón de accidentes. De hecho, durante estos años de la Revolución Cultural se perseguía todo en China. Se perseguían cosas como el pelo largo, se perseguían las trenzas, las chicas no podían llevar trenzas, los rizos tampoco, se consideraban extranjerizantes. Sabéis que los chinos no tienen, por una cuestión racial, no tienen el pelo rizado. Y algunos, tanto antes como ahora, pues se lo rizan pues, por cuestiones de moda, ¿no? Pues se prohibió también, se prohibieron las faldas con vuelo, que estaban muy de moda en Occidente en aquel entonces. Se prohibieron las gafas de sol y los abrigos de piel, se prohibieron los carteles de neón,
donde había, que no era en toda China, especialmente en la zona de la costa, en la zona de Shanghái, pues iban los guardias rojos rompiendo los letreros de neón que habían quedado todavía de la época anterior a la Revolución. Se prohibió el ajedrez, se prohibieron los discos de jazz, se prohibieron los naipes. Se consideraba que todo era extranjero. Se llegó incluso a prohibir casi la contemplación de arte que no fuese chino. Bueno, chino no, arte que no fuese revolucionario. La Galería Nacional de Arte Pekín se llegó a cerrar con llave, para que no pasase nadie. Y muchas bibliotecas fueron saqueadas. Entraban los guardias rojos a la biblioteca, arramblaban con todos los libros que podían, los ponían fuera y hacían otra hoguera. Es decir, se encendieron hogueras por toda China durante esos años. Diréis, ¿y la policía? ¿Qué sé yo? ¿No hacía nada? No impedía que asaltasen una biblioteca. Una cosa es entrar por un disidente. Bueno, ahí pueden hacer la vista gorda, pero entrar a una biblioteca, por supuesto pública, e incendiar los libros, pues no hacía nada. Los guardias rojos eran bien conscientes de a quién podían tocar y a quién no. Sabían que había personas y lugares y casas en las que no se podía entrar y otras, en cambio, en las que había que entrar hasta la cocina, hasta el final. El Liu Shaoqi, por ejemplo, fue uno de los que se señalaron desde la propia oficina de Mao, y por Liu Shaoqi, al que llamaron el topo capitalista, le detuvieron. También cayó Deng Xiaoping y los deportaron. Los deportaron al interior, los metieron en cárceles, ¿no? Luego, en el ámbito cultural, que a fin de cuentas la llama revolución cultural, no lo olvidemos, se produjo una masacre sin nombre. Es decir, los directores de cine y teatro, esto es un caso real, ¿no?, fueron obligados a desfilar con carteles de madera colgados del cuello hasta el Estadio Nacional. Carteles de madera a los que se les avergonzaba y se les vejaba. Aquí es donde la mujer de Mao, la Jiang Qing, esta de la que os hablaba antes, pues dio todo de sí. Ella estaba convencida de que no valía nada de lo que se había hecho antes y que había que crear una nueva cultura china revolucionaria. De ahí que se afanase en ventilar muchas venganzas personales, os decía, ¿no?, directores de cine, al tiempo que se encargaba de confeccionar lo que ella denominó el repertorio modelo. Pero por suerte nunca lo concluyó, porque no es gran cosa. Aparte de eso, el repertorio modelo que dejó para la posteridad, repertorio modelo revolucionario. Fueron 2 conciertos por orquesta, un concierto para piano, una sinfonía, 4 óperas y 2 ballets. Como veis, en total 8 obras. Unos tostones infernales revolucionarios. Esas óperas revolucionarias que, por cierto, se siguen representando todavía, esos ballets, en Corea del Norte. Si lo habéis visto en algún documental, o podéis verlo por YouTube. La cosa terminó, pues, como os podéis imaginar, como el Rosario de la Aurora, ¿no? Con el país al borde de la guerra civil, después de 2 años de excesos, los guardias rojos terminaron dividiéndose en facciones. Y, bueno, pues como pasan siempre con estas cosas, empezaron a matarse entre ellos. Y el ejército tuvo que intervenir. Fue en 1968, pues Lin Piao, que era el ministro de Defensa, el que le había preparado el libro rojo a Mao, intervino y se puso del lado de una parte de los guardias y los desarmó. Y los mandó de vuelta a su casa. Había que devolver el orden a las calles para evitar que al final este último experimento de Mao Zedong terminase en una guerra civil abierta, que una parte del país se separase de la otra, o que no hubiera sido la primera vez. Como os decía al principio, China ya había tenido, después de la caída del emperador, en 1911 había tenido un periodo de revolución nacional en la que habían florecido las baronías regionales, así que no hubiera sido extraño que hubiera sucedido algo similar. Repito, es un país inmenso y no estaba muy bien comunicado. Ahora empezaba a estarlo porque han hecho trenes de alta velocidad, buenos aeropuertos, buenas autopistas. Los años 60 no lo estaban, ni muchísimo menos. Es decir, que reprimir una algarada local era relativamente complicado. Es decir, el hecho es que se paralizó a la manera china, todo hay que decirlo, es decir, sin informarlo oficialmente. Simplemente dejaron de los guardias rojos de patrullar las calles por primera vez en 2 años. El régimen nunca lo reconoció, que había sido un fracaso, ni tampoco puso en tela de juicio la figura de Mao, que a fin de cuentas a esas alturas ya era su principal activo. Estaba ya mayor, para entonces tenía 75 años, y empezaba a afectarle la enfermedad de Parkinson, que Mao Zedong la padeció en la fase final de su vida. Shaoqi, por su lado, había sido asesinado por los guardias rojos, lo apalearon y lo encerraron en una celda. De hecho, Shaoqi murió de una manera espantosa. Murió en una celda de castigo, donde no le habían dado de comer y donde murió sobre sus propios excrementos. Eso sí, oficialmente, para que veáis cómo funcionaba el régimen chino, estaba vivo.
y estuvo vivo hasta bien tarde. A su familia no se le informó de su muerte hasta 1972, y eso que había muerto en el 69. Y al país no se comunicó a los chinos que Liu Shaoqi, que había sido presidente de la República, había muerto hasta 1979, es decir, años después de la muerte de Mao. Estas cosas que solo en dictaduras, tremendamente herméticas, pueden suceder. Que 10 años después, que sepáis que ha muerto Liu Shaoqi, ¿no? Al final, con los últimos años ya de Mao, el régimen, digamos que se calcificó, se encerró sobre sí mismo, empezaron algunas disputas, volvió el poder. Deng Xiaoping sí consiguió volver con vida y volver de nuevo a la pomada, volver a Pekín. Es el que terminaría sucediendo a Mao. Pero vamos, el régimen no le dejó tocar nada que pudiese estropearse. Además, él ya, como digo, estaba bastante mayor, pero por otro lado le necesitaba. Al final, en 1976, convertido ya en un auténtico mito, tanto dentro de China como fuera, pasó a mejor vida. Y es cuando consideraron en China que eso pues no debería volver a repetirse, porque habían sido 25 años, otro cuarto de siglo, realmente tirado a la basura, y que no sabían, que no estaban muy seguros de que pudiesen sobrevivir a 25 años más. Pues espero que os haya agradado esta edición de la Contrahistoria, que se ha hecho tanto esperar, porque he tenido muchísimo trabajo en los últimos 2 meses y tuve que elegir si mantenía la Contrahistoria o mantenía la Contracrónica. Y la Contracrónica, a fin de cuentas, es de actualidad, y pues si perdía 2 meses, reengancharme de nuevo a la actualidad me iba a costar mucho tiempo más. No pensé que iba a ser tanto, pero al final, bueno, tenía el proyecto de la Contra TV que estamos consiguiendo sacar adelante. Somos solo 2, entonces ahí sí que la persona cuenta, y cuenta mucho. No quería tenerle que explicar a mi socio, que es Gonzalo Altozano, que oye, mira, que yo no puedo echarle más horas porque necesito hacer la Contrahistoria. Ahora parece que lo tenemos ya más o menos encarrilado, tenemos todos los automatismos hechos y hemos arrancado, en una palabra, y puedo volver otra vez a este programa que me encanta hacerlo, para que os voy a engañar. He aprovechado, como los que estuvisteis en la conferencia que di sobre este tema en Alicante durante el mes pasado, pues veréis que es la historia muy muy parecida a la que conté, porque está hecha sobre los mismos papeles que preparé para esa conferencia, y ya advertí entonces que la iba a reutilizar como contrahistoria, simplemente para el que no pudiese venir. Y además, bueno, pues la contrahistoria tiene la ventaja de que está narrado de una manera más tranquila y sobre todo con música, lo cual es necesariamente bueno, y ya sabéis que me gusta meter música de primer nivel en todos los programas que hago, tanto en este como en el de actualidad. Entonces, a partir de ahora, mi idea es volver a la edición semanal. Espero que no tenga ninguna cosa imprevista que me lo impida, pero volver a la edición semanal de la Contrahistoria, pues con temas variados. Tengo varios. Os dije hace tiempo que tenía pensado una historia del PSOE, que también la tengo solo para apuntar las notas y ponérmela a hacer. No lo sé si será el momento idóneo, ahora que ya no se habla tanto, pero bueno, este programa es un programa de fondo, no necesariamente va atado como el otro a la actualidad. De cualquier modo, espero la semana que viene. Tampoco tengo viajes este mes, ni he estado 2 meses de gira por ahí, y no me ha dado mucho tiempo a parar por Madrid y sentarme y pues ponerme a preparar estas cosas, pues que llegan su tiempo, porque leer antes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo a los oyentes de la Contrahistoria me los tomo muy en serio. No se les puede entregar cualquier cosa hecha de cualquier manera. Muy bien, pues espero, si nada cambia, la semana que viene estar de vuelta aquí en la Contrahistoria y con otro tema. Tengo varios, no os puedo decir, no os anticipo nada, pero estar de vuelta aquí con todos vosotros y bien, que empezamos de nuevo, rearrancamos la Contrahistoria.